Bienvenidos al curso de ingreso 2019. Este video está destinado a los alumnos del profesorado en lengua y comunicación oral y escrita, sobre todo en su modalidad semipresencial, pero también a los alumnos presenciales. De cualquier modo, cualquier alumno ingresante de otra carrera puede encontrar algunos consejos útiles en él. En este video vamos a hablar sobre todo de las mejores estrategias de lectura en la universidad. Una lectura efectiva en la universidad requiere una gran dosis de trabajar y forcejear, casi luchar con las palabras. Ustedes cuando lean van a dejar marcas en el texto y el texto va a dejar marcas en ustedes. Leer no es pasar la vista por el texto y esperar a que las palabras o el autor o algo nos diga de qué se trata. Leer es más bien un asunto de hablar con el texto, de repetir sus ideas pero con nuestras palabras, de poner algunos de sus conceptos en un nuevo contexto, como en un contexto de examen o el de un trabajo, discutir una idea que no me convence, agregar un ejemplo, etc. Cada uno tiene que encontrar su propia manera de forcejear con los textos. En la universidad, estos textos no son los que elegimos nosotros, sino los que otro eligió y estamos obligados a leer y a entender. Y ese es nuestro desafío. El objetivo final de esa batalla será ganarle al texto y apropiarnos de él, de sus palabras, de su lógica y de su manera de armar un tema. Ahora bien, hay diferentes maneras de leer. Hay una diferencia grande entre leer pasivamente y leer como un predador, esto es, como un cazador, ¿sí?, que sale en busca de su presa y que está alerta para poder atraparla. Esa diferencia ya se nota desde la postura, porque podemos leer acostados o reclinados en una silla, sosteniendo el libro o la fotocopia, o bien tirados hacia atrás sobre el respaldo de un sillón, mirando un poco de lejos la pantalla de una notebook y del celular, ¿sí? Y hay que pensar qué resultado dará esa lectura. No es lo mismo que leer sentados en una mesa y con un lápiz en la mano para hacer anotaciones. Para leer como un predador hay que empezar primero haciéndose estas preguntas. ¿Qué estoy leyendo? Identificar cualquier texto que nos hayan asignado y darle un nombre, ¿sí?, como un apunte de clase preparado por el profesor, un capítulo de un manual, un PowerPoint, etc. Preguntarnos y responder también por qué lo estoy leyendo y dar respuesta a esta pregunta de una manera honesta. Estoy leyendo, por ejemplo, para aprobar un parcial. Estoy leyendo para presentar un trabajo que vence mañana. ¿Y cómo lo puedo leer de manera eficiente? En general, los textos en la universidad no están escritos para ser leídos desde el principio al fin. Por lo general, esto ocurre solamente en la poesía, en las novelas, con la literatura en general, es decir, con textos no académicos. La mayoría de los textos académicos tienen varias maneras de ser leídos o abordados, ¿sí? Se puede acceder a ellos por capítulos, por títulos, por subtítulos y hasta por párrafos. El formato de los textos académicos ayuda a los lectores a explorarlos, como si se tratara de un territorio desconocido. Se los puede navegar o escanear por la superficie para detectar la información más importante. Ese escaneo analítico es como mirar un mapa o una fotografía aérea de toda una región. Uno puede ver y estudiar la superficie general del área, detectar los picos importantes o los centros neurálgicos. Sin detenerse en ninguna línea en especial, la visión se puede mover en cualquier dirección, acercarse a algún punto para confirmar si era lo que pensábamos o no. Por ejemplo, si pensábamos que algo era importante de lejos, pero al verlo más de cerca nos damos cuenta de que no nos interesa o no nos sirve para nuestros objetivos. Y también nos permite alejarnos para tener una visión de conjunto. Entonces, aquí va una guía rápida para empezar la navegación. Primero, para textos del tamaño de un libro, podemos revisar el índice y los títulos de los capítulos. Segundo, para textos del tamaño de un artículo o un capítulo, podemos revisar los títulos y los subtítulos. Tercero,
podemos decidir qué secciones de ese texto asignado parecen ser las más útiles para lo que necesitamos o lo que nos pidieron. En cuarto lugar, vamos a concentrarnos en una sola de esas secciones útiles a la vez. De esas secciones vamos a leer primero la introducción, luego solamente la primera oración importante de cada párrafo y la última. La primera oración suele incluir el tópico o el tema del párrafo y la última, la conclusión. Una vez que terminamos de hacer ese trabajo en todo el texto, ¿sí?, vamos a preguntarnos ¿qué entendemos del tema ahora? Y, en sexto lugar, ¿qué secciones siguen siendo importantes para lo que necesitamos? Ahora bien, dentro de esas secciones, ¿qué párrafos tienen la información más útil? Y ahí sí, una vez que ubicamos esos párrafos, los vamos a leer detenidamente, palabra por palabra, y si alguna de esas palabras son desconocidas, las vamos a buscar en el diccionario o en alguna fuente en internet y vamos a elegir el mejor significado de acuerdo con el contexto en el que aparezcan. Ahora, una vez que ya realizamos esta segunda lectura, ¿sí?, más detenida en aquellos párrafos que contienen la información más sustancial, vamos a pensar qué sabemos ahora del tema y si necesitamos leer algo más y qué puede ser eso que necesitamos. Otro aspecto importante de la lectura universitaria es cómo nos podemos acordar de lo que leemos. A muchos de nosotros nos gusta pensar que los estudiantes exitosos nacen con la capacidad de recordar lo que quieran cuando lo necesitan. Sin embargo, la norma es no recordar, y las cosas se olvidan muy rápidamente, a menos que tomemos algunas medidas activas para retener información. Se pueden usar algunas de las siguientes estrategias para recordar lo que leímos. Primero, resaltar la ruta que seguimos como lector predador, ¿sí? Y podemos incluso utilizar más de un color, ¿sí?, para marcar lo que nos llamó la atención primero y lo que encontramos después. Segundo, hacer notas en los márgenes en las secciones importantes o difíciles. Esas notas tendrían que incluir la mayor cantidad de las siguientes cosas. Parafraseo, es decir, usar nuestras palabras para decir lo que dice el texto. Preguntas para hacerle al profesor o a algún compañero. Contraargumentos o discusiones con lo que dice el texto. Conexiones que se nos ocurran con temas más conocidos o más concretos. Ejemplos más concretos de aquello de lo que habla el texto. Y en tercer lugar, tendremos que recordar la regla de oro. Solamente podemos decir con nuestras palabras lo que ya entendemos, pero al mismo tiempo tenemos que desafiarnos a poner en palabras nuestras la información nueva que vamos aprendiendo para empujarnos a una comprensión más completa de aquello que leemos. Si queremos incorporar todavía más la información en la memoria a largo plazo, podemos usar la ruta de navegación que seguimos en el texto para construir un resumen, ¿sí? En ese resumen tenemos que prestar atención a la diferencia que hay entre ideas principales e ideas de apoyo. Y en segundo lugar, podemos usar luego ese resumen que hicimos para construir un informe preciso de las ideas del autor. Cuando tengamos esto, vamos a tener un documento muy valioso para recuperar o refrescar nuestra lectura en el momento de estudiar. Y va a ser mucho más fácil que volver a leer el texto original sin ninguna marca. Aunque parece muy audaz, ¿sí?, lo que sigue es cierto. Si te volvés experto en escanear de esta manera un texto, vas a poder leer un libro entero en media hora. Y si tomás notas en el proceso, vas a tener una idea del contenido mucho más útil y precisa que si pasaras horas leyendo la bibliografía pasivamente, línea por línea, desde el principio hasta el fin. Las ideas que trabajamos aquí son las que propone Kate Yorstoy en la transición a la escritura universitaria. Puede llamar la atención que en un libro destinado a la escritura el énfasis se ponga en la lectura. Esto es porque para tener éxito en la universidad tenemos que apropiarnos no solo de lo que se dice, sino también de los modos en que se dice en la materia que estamos estudiando. Y apropiarse de esos modos requiere que seamos lectores inteligentes,
que podamos dominar no solamente el qué, es decir, los contenidos y la terminología específica, sino también el cómo, el orden de las distintas partes del texto, la manera en que escribimos las ideas en oraciones, la manera en que conectamos esas oraciones, ¿sí? Y otros aspectos superficiales del texto, como por ejemplo la ortografía. Bien, esperamos que esta guía les haya servido y cualquier cosa que quieran preguntar o sugerir pueden escribirnos a la dirección que figura en pantalla. Muchas gracias.